Ya. A ver, Morón. Ya llegó Morón. Max Ore, ¿no? Ore García. Ah. ¿Quién más? Ya. Gastelum, ya está. Jiménez Guaroto. Una pregunta, ¿ustedes están, Rina, están matriculados? Porque no los tengo en lista. Licenciada Norma, buenas Sí, noches. buenas noches, Todavía dime. no he matriculado, licenciada, pero estoy entrando al Zoom. Ya en esta semana me voy a poner al día y me Ya. voy a matricular, licenciada. Ok, sí, quiero saber porque ayer tuve varios casos de jóvenes que, no, estaban inscritos, no sé, y no figuraban en, en la plataforma, por eso es que yo me llamó la atención eso. Ya, por eso yo pensaba que, ya, ok. Muy bien, Reina. Ya. Cayo Apasa, ¿no? Ok. Ya, Ramón Mora. Laurente, buenas tardes, buenas noches. Curaca. Curaca Ramos, ok. Ya. Muy buenas noches, jóvenes. ¿Cómo está? Max Ore. Ya. Ok. Moquillaza Fernández. Ok, buenas noches. Bien, chicos, mientras vamos esperando que los jóvenes vayan ingresando, vamos a ir hablando de nuestro curso, ¿ya? Bueno, en este semestre, bienvenidos al quinto semestre. Conmigo van a llevar un curso que se llama Asistencia de Enfermería en la Salud Mental, ¿no? Entonces aquí vamos a ver todo lo que corresponde a esta unidad didáctica y bueno, ustedes ya conocen la temática de cómo es nuestras actividades, ¿no? Bien, ok, a ver, vamos a ver qué dice. Ya. Ok. Arauca. Arucanqui, ¿no? Arucanqui Asensio, ¿no? Sí. Sí, mis buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya, qué gusto. Ok. Bien. Córdoba. ¿Cómo es? Bien. Bautista Córdoba, ¿no? Bautista Buenas Córdoba. noches, licenciada. Ok, Jennifer. Buenas noches, licenciada. Hola, Bautista Córdoba. Ya. Arucanqui Asensio. Ok. Ya. A ver. Ya, Arucanqui. Okay. Bien, chicos. Entonces, miren, en nuestro curso que se llama Atención de Asistencia de Enfermería en Salud Mental, vamos a hablar todo lo correspondiente a los siguientes puntos. Miren, por ejemplo,
Ustedes saben que nuestro ciclo consta de 18 semanas, ¿no? De las cuales 16 son de los temarios que vamos a tratar en este semestre y 2 semanas son una para exámenes y otra para recuperaciones, para aquellos jóvenes que han tenido problemas, que no lograron el promedio para aprobar, ¿no? Entonces, vamos a evitarnos eso para que no tengan problemas en el futuro. Ahorita hay varios jóvenes que tienen esa problemática, que tienen cursos aparte y se le cruzan con los cursos de ahora, ¿no? Entonces, yo les recomiendo más bien que estudien y que no tengan esa problemática, porque todo se acumula, ¿no? Entonces, eso no es saludable, ¿ya? Bien, en cuanto a nuestro curso que vamos a llevar en este semestre, se llama, como le digo, Asistencia de Enfermería en Salud Mental. Vamos a hablar hoy día, por ejemplo, el tema de hoy, el número 1, vamos a hablar acerca de todo lo que es la salud mental, de la historia de la psiquiatría en nuestro país, cómo inició, quiénes fueron los pioneros de la medicina peruana, etc. La actividad 2 cumple, o sea, vamos a hablar sobre criterios de evaluación y integración social, salud mental y salud física, ¿ya? Actividad 3 va a ser la comunicación terapéutica, diferencias entre comunicación terapéutica y comunicación social. Sobre eso vamos a conversar. En la cuarta actividad vamos a tratar tipo de comunicación, ¿no? En el proceso de relación con el paciente. Esto es muy importante, lograr dominarlo por la importancia que tiene cuando un profesional se comunica adecuadamente con sus pacientes. En la quinta actividad vamos a tratar sobre los cuidados del técnico de enfermería al paciente y a la familia, porque está demostrado que tratándose de este tipo de pacientes, el trabajo no solamente es con ellos, sino también es el doble, porque también se trata mucho con la familia, ¿ya? Entonces, imagínense, hay bastante trabajo que hacer y esto significa pues de que tenemos que manejar todo esto, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Ok, bien. Entonces, en cuanto a la actividad 7, a la actividad 6, perdón, vamos a hablar sobre problemas y trastornos mentales más frecuentes, ¿ya? Vamos a hablar de trastornos de personalidad, que es muy bueno conocerlos. Muy buenas noches con todos, ¿ya? Y bueno, como les digo, les estoy dando la bienvenida a todos a este nuevo semestre de estudios. Y aquí vamos a detectar, saber conocer todos esos trastornos de la personalidad, o sea, los más frecuentes, ¿ya? Eso es muy importante. En la actividad 7 vamos a tratar de trastornos de ansiedades, depresiones y también trastornos de alimenticios. Entonces, todo eso es muy interesante y para su preparación de ustedes, ¿no? En la actividad 8 vamos a hablar ya de enfermedades mentales propiamente dichas, como la esquizofrenia, ¿no? Vamos a hablar acerca de sus síntomas, signos, síntomas que se presentan en esta enfermedad, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Después vamos a hablar también de sus tratamientos, lógicamente, ¿no? En la actividad 9 vamos a hablar de problemas psicosociales que se están viendo con mucha frecuencia. Entre ellos tenemos, pues, ejemplo, el alcoholismo, ¿no? La violencia familiar, la violencia intrafamiliar, la violencia al niño, etcétera, ¿no? Las drogadicciones, esa problemática que se está viendo hoy día, ¿no? También cómo se van a hacer esas terapias para ayudar a la familia y al paciente. En la actividad 10 vamos a tratar acerca del tratamiento farmacológico y psicoterapia ocupacional, sus aspectos generales, la importancia, y también tratamiento sobre la ansiedad, ¿no? A la ansiedad. Y aquí les recuerdo que en la semana 10 va a haber un receso, que es la semana del 18 de octubre al 22 de octubre, es la semana de Nuestro Señor de Lourdes, tienen un descanso, pero nosotros continuamos a la siguiente con todas las actividades normales y
En la actividad 11 vamos a tener un tratamiento específicamente farmacológico acerca de las depresiones y trastornos alimenticios. En la actividad 12 vamos a tener todo lo que corresponde a las terapias ocupacionales, evaluaciones, intervenciones y resultados de estas terapias. En la actividad 13 tenemos modelos del cuidado del técnico de enfermería a los pacientes con trastornos mentales, ¿no? O sea, vamos a hablar del perfil profesional y todo eso, ¿no? Y modelos del cuidado. En la actividad 14 vamos a hablar de medidas de higiene y confort a los pacientes con trastornos mentales, que esto es muy importante. En la actividad 15 vamos a hablar sobre medidas de seguridad, ¿no? A estos pacientes con problemas de salud mental. Y en la actividad 16, la última actividad, vamos a hablar del proceso de relación del técnico de enfermería con la familia, sus objetivos, su importancia, y evaluar todo ese proceso, ¿no? En la actividad 17, bueno, como les había mencionado, se va a hacer una evaluación, exposiciones, lo que resulte en ese momento. Y en la actividad 18, proceso de recuperaciones para aquellos jóvenes que no lograron el puntaje aprobatorio y para que puedan lograr su objetivo, ¿no? Entonces, ese es nuestro contenido. Desde ya les aviso que este sílabus está puesto en la plataforma de su curso, ¿ya? También tienen allí ustedes su horario de actividades de todo el semestre, del quinto semestre, y tenemos también la clase de hoy, sus separatas, sus videitos, todo lo correspondiente al tema que vamos a tratar el día de hoy, y también van a tener una tareita, ¿ya? Para que ustedes la puedan trabajar, ¿ya, jovencitos? Entonces, con eso empezamos el día de hoy, ¿ya? Ya llegó Aguado, Alvites Muñante no ha llegado, ¿no? Está Ancana Ramos. Ah, sí, ya llegó. Sí, presente. Sí, ya la vi. Araujo Medina. Ya. Aroní Robles. Presente. Ya. Aroní Robles sí está, ¿no? Aroní. ¿Aroní está? No está. Araujo, licenciada. No, Aroní Robles, ¿está? No. Araujo, ¿qué eres tú? Araujo. Araujo Medina, sí, ya. Ok. Ya. Está Medina Orozco, porque si no lo estoy mencionando a los demás, es que ya los tengo acá. Medina Orozco ha llegado. No está. Palomino Romucho. Zúñiga Oré. Ya, bien. Entonces, empezamos, ¿ya? Vamos a compartir pantalla para empezar nuestra actividad. Bien. A ver. Asistencia de enfermería en salud mental. ¿Ya? Vamos a hablar de la introducción a la salud mental, su definición, su importancia, objetivos y también parte de la historia de esto, sobre todo de la salud, de la psiquiatría en nuestro país, ¿no? Que es algo muy, muy relevante, muy importante. Bueno, cuenta la historia, ¿no? Que en el siglo XIX, o sea, a inicio del 1800, el Perú, ustedes saben por historia de nuestro país, que sucedieron muchos eventos muy importantes y muy dolorosos en nuestro país. Bien, tuvimos muchas guerras, por ejemplo, fue el conflicto del año, bueno, estuvimos con esto de la independencia del Perú, un montón de procesos de libertad. En el año 1879 tuvimos la
guerra del Pacífico que fue con Chile, y el Perú, nuestro querido país, quedó muy devastado en aquella época a raíz de este suceso. Pero aún así, como siempre, ¿no? La vida tiene que continuar y tenemos que seguir trabajando y luchando. Y en aquella época, en el siglo XIX, que fue tan difícil en nuestro país, siempre había un grupo de personas que se preocuparon mucho por, por sacar adelante nuestro país. Todos lo sabemos, siempre hay ese tipo de personas, ¿no? Y en aquella época también un grupo de peruanos muy preocupados, sobre todo por la salud de nuestro país, porque en sí todavía en nuestro país no se había fundado, digamos, la medicina en el Perú no estaba muy bien, digamos, fundada y no tenía la adecuación especial, ¿no? Habían personas, sí, que ya estaban estudiando todo, pero no como hoy día lo que estamos viendo, ¿no? Siempre tuvo sus inicios, ¿no? Pero había muchas dificultades y cabe destacar de esa época personas, por ejemplo, como Hipólito Unanue, el doctor Cayetano Heredia, que fue uno de los pioneros en nuestro país de la medicina peruana, se preocupó muchísimo en ello. Tuvimos al señor José Casimiro Ulloa, ¿no? Personas muy importantes de esa época. Tenemos también a otros hombres egregios que se preocuparon mucho por la historia, ¿no? La creación, la fundación de fundamentación de la medicina en nuestro país. Entonces, nos cuenta la historia que Cayetano Heredia, uno de los pioneros de la medicina en nuestro querido país, se preocupaba mucho por esto de la salud mental y de la medicina acá. Resulta de que él en aquella época, cuando ya pasó la guerra, más o menos, mandó él a un grupo de sus estudiantes muy sobresalientes, muy comprometidos con la carrera, los mandó a estudiar a Francia. Y ustedes saben, imagínense viajar a Francia en el siglo XIX, pues los viajes eran en barco, ¿ya? Y duraban meses de meses en alta mar. Entonces, era toda una travesía llegar a Europa. Entonces, este señor Cayetano Heredia consideraba a estos jóvenes de aquella época, ¿no? Por ejemplo, Casimiro Ulloa, Camilo Segura, Celso Guambarén, Rafael Benavides, Cayetano, José Casimiro Ulloa, entonces Francisco Rosas. Entonces era un grupo, ¿no? de personas que fueron a estudiar medicina, o sea, alcanzar los conocimientos y traer especialidades en medicina a nuestro país, ¿no? Cayetano Heredia, él hizo esto con la finalidad de que estas personas, una vez que adquirieran sus especialidades todo allá en Francia, trajeran sus conocimientos a nuestro querido Perú. Entonces, es así como fueron los albores de la medicina, a pesar de todos los problemas sociales que vivíamos en aquella época nuestros conciudadanos peruanos, nuestros ancestros, siempre había gente muy comprometida y preocupada por el futuro del país. Bueno, rindieron sus frutos todos esos esfuerzos, porque en realidad se formaron esos grandes profesionales y regresaron al Perú a traer todos sus conocimientos e importarlos aquí en el Perú. Entonces, así fue como ellos empezaron a formar y fundamentar todo lo que era la medicina aquí en el Perú. Entonces, y así fue evolucionando todo y pasando, ¿no? Y preparándose y mejorando la atención aquí en nuestro querido país a pesar de la guerra y toda la situación que vivieron, ¿no? Entonces, eso fue ya cambiando, mejorando. Cuenta la historia que Ramón Castilla, ¿no? Promulga en el año 1855 una nueva ley de educación, ¿no? Que se establece la educación primaria, secundaria, imagínense aquella época, y una educación superior que hasta ahora la seguimos. Entonces, y esa educación superior que se impartiría en las universidades, y bueno, como les digo, estamos hablando de los albores de
de la historia de nuestro país, ¿no? Ya como países libres, como país libre, pero aún faltaba todavía la Guerra del Pacífico, porque esto ocurrió en el año 1855 y la Guerra del Pacífico fue en el año 1879. Imagínense cuántos años, pero a pesar de todas esas cosas que vivían, siempre había gente que trataba de sacar adelante nuestro país, ¿no? Eso es muy bonito y siempre es bueno recordarlo y es bueno hablar de la historia porque es parte de nuestra esencia como peruanos. ¿Mm? Y eso nosotros debemos valorarlo. Y ustedes como futuros profesionales de la salud, con mayor razón, muy bueno que se informen y acerca de todo esto, ¿no? Bien, entonces, ya estos hombres trajeron todos sus conocimientos, fue pasando el tiempo y bueno, nuevas generaciones de médicos se iban formando y fue pasando todo, ¿no? Bueno, otros fueron falleciendo cuando murió el doctor Cayetano Heredia, pues siguieron otros y seguían su labor, ¿no? La labor que él empezó. Ya de eso se trata, ¿no? Seguir, que no se quede paralizado, sino avanzar, mejorar. De eso se trata siempre la vida. Entonces, este maestro, el Cayetano Heredia, él murió pues en el 11 de junio de 1861, pero bueno, fueron cosas, aquí cuenta la historia que Ulloa continuó con la labor, la cátedra y todo esto, o sea, habían sus seguidores, ¿no? De la labor que él empezó, ¿no? Bien, bueno, pues ya estamos hablando de estos años en los cuales, pues, en aquella época era tan deficiente lo que estamos hablando con respecto, por ejemplo, a lo que era la salud mental, ¿no? Antiguamente se creía que las personas que padecían un trastorno mental o una enfermedad de tipo mental, se creían, ¿no? Que eran poseídos por demonios, otros decían que estaban embrujados, etcétera, ¿no? Entonces, se tenían ideas erróneas de lo que eran esas enfermedades, ¿no? Entonces, a raíz de estas situaciones, bueno, estas personas preparadas, médicos, fundaron, por ejemplo, antes antiguamente se llamaban las loquerías, no ahora como se llama Instituto de Salud Mental, ¿no? No, antes se llamaban loquerías, así, imagínense, hay que escuchar también esos términos, ¿no? Entonces, la loquería de San Andrés era para los pacientes varones y la loquería de Santa Ana era para las mujeres, ¿no? Que tenían este problema de salud. Entonces, poco a poco, a todos ellos se preocuparon porque los tenían en unas situaciones terribles, entonces trataban de tramitar ante el ministerio, al gobierno, tener mejores estructuras, ¿no? Local, un espacio donde ellos puedan ser atendidos y que reciban una atención como personas que están con ese problema, ¿no? Y que tengan la ayuda profesional. Entonces, de eso se trataba, ¿no, chicos? Entonces, cuenta la historia que era tan terrible, los ambientes no los encontraban a ellos, porque las familias, bueno, hasta hoy día se ve que a los pacientes con este tipo de trastornos muchas veces abandonan a sus seres queridos. En aquella época no se libraban tampoco de eso. Entonces, ¿por qué? Porque existen todavía tabús, ideas erróneas acerca de lo que es una enfermedad mental. Bueno, hoy en día ya está cambiando mucho, pero todavía queda ciertos porcentajes de este tipo de problemas que se presentan con estos pacientitos. Entonces, bueno, ya pasó toda esa época y ya a principios del siglo XX, o sea, el siglo pasado, el doctor Hermilio Valdizán, ¿no? Él creó, fundó ya prácticamente, por eso a este doctor se le considera el pionero, el fundador de la psiquiatría en el Perú, ¿ya? Él ya se preocupó por mejorar, porque él incluso trajo de Inglaterra enfermeras que eran especializadas en salud mental, o sea, en psiquiatría, y las trajeron para preparar, capacitar a enfermeras de nuestro país en ese campo, ¿eh?
porque en el Perú todavía no había mucho sobre este tipo de atención y cuidados a este tipo de pacientes, ¿ven? Entonces, esto nos habla de los albores, de lo que es la historia de la psiquiatría en nuestro querido país. Siempre ha habido un inicio, siempre hay un inicio, y que bueno, gracias a Dios, fueron personas muy benevolentes, aquellas que se dedicaron a esto. Incluso en aquella época habían personas muy adineradas, ¿no? Que incluso ellos donaban terrenos para hacer hospitales, para que las personas tengan un lugar a donde ir cuando necesitaran esa ayuda, ¿no? Esa atención, ¿ve? Entonces, entonces de esas formas se empezó a dar énfasis en lo que es el estudio, las capacitaciones de los profesionales en cuanto a lo que es esta especialidad de la medicina, ¿no? En lo que es la psiquiatría, como lo que es la salud mental, ¿verdad? Bien, entonces nosotros aquí en Perú, por ejemplo, tenemos un instituto, ¿no? Que se llama ahora Instituto de Salud Mental, ¿no? El Herminio Balizán, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con esta parte, a saber el origen, por qué existe, qué factores condicionan a estas enfermedades de tipo mental, qué sucede, cuáles son sus formas de tratarlo, tú como futuro profesional de la salud, cómo vas a atender a estos pacientes, porque el trabajo con este tipo de pacientes es muy distinto a otro profesional técnico de otra rama de la medicina, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante que lo sepan y, y vamos a conversar sobre esto, ¿ya? A ver, por ejemplo, existe un marco conceptual, ¿no? Acerca de esto, en la cual, de la salud mental, en la cual las tendencias de conceptualización en este campo han ido evolucionando, ¿no? Desde la noción de locura a enfermedad psiquiátrica, ¿ve? Entonces aquí, de noción de locura o enfermedad psiquiátrica hacia la de salud mental. Hoy en día hablamos de salud mental. Y bueno, no está de más también recalcar de que hoy en día, en este momento de pandemia, están presentando problemas muy serios y muy silenciosos acerca de la salud mental. Se están presentando muchos cuadros depresivos y de ansiedad. Y eso es muy peligroso, ¿ya? Bien, esto ha supuesto un cambio en la perspectiva de la acción, los medios, estrategias y políticas. Esto fue cambiando desde una práctica de asilo y asistencia de los enfermos, ahí lo están viendo ustedes, pobrecito, miren, hacia la de planteamientos más modernos y humanitarios, o sea, por ejemplo, lo que se hace hoy día, ¿no? Este cambio ha puesto énfasis, por ejemplo, en lo que es la prevención de la enfermedad y sus secuelas. O sea, se está dando mucho énfasis en eso y también en la prevención. Hoy en día, por ejemplo, con este confinamiento que estamos viviendo de la pandemia, nos dan tips para que evitemos las enfermedades mentales, porque el confinamiento está trayendo muchos problemas serios. Entonces, por ejemplo, nos dan tips de, por ejemplo, cómo combatir este problema, ¿no? De la ansiedad, el estrés, la depresión. Está. Entonces, por ejemplo, entre los tips está que, por ejemplo, leas un buen libro, veas una muy buena película, que bailes, que cantes, que estés alegre, ¿me entiendes? Y que comas bien, que duermas bien. Entonces, todo eso te va a ayudar, ¿ya? Entonces, también a través de la promoción de estilos de vida y comportamientos de salud, que hoy en día los estamos adquiriendo muy bien, porque estamos tomando conciencia, ¿no? De todo lo que es esto, ¿no? Bien, entonces vamos a ver esta partecita. A ver. Un momentito. Ay, se quedó paralizado esto.
Bien, ahora sí. Y bueno, considerando las estrategias de autocuidado individual, participación activa de la comunidad y la sociedad en su conjunto. Definitivamente todos juntos trabajaremos en esto. Se amplía la comprensión de la salud mental, integrando aspectos biológicos, psicosociales y culturales. Un ratito, por favor, disculpe. Disculpen, es que están haciendo ruido por allá. ¿Ya? No, es que no puedo cortar esto ahorita. Bueno, disculpen chicos, ¿ya? Se amplía la comprensión de la salud mental integrando aspectos biológicos, psicosociales y culturales. Miren, vean esos puntos, chicos, aspectos biológicos, psicosociales y culturales, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes están viendo, miren, esta es parte de una historia, pero esto es en Venecia, en Europa, en Italia, ¿no? Durante la peste bubónica, por ejemplo, arrojaban los cadáveres, miren, observen aquí, ¿ya? Moribundos, fue sede de un hospital psiquiátrico, los enfermos fueron tratados como conejillos de India. Miren aquella época, ¿no? Terrible. Miren, el siglo XX todavía, esto ha sido sede de un hospital psiquiátrico, ¿ya? Pero esto ocurrió antes, la peste bubónica fue mucho antes, eso ocurrió en el siglo XIV, ¿ya? Miren, observen ustedes cómo hacían las terapias, miren, cómo hacían las terapias para ellos. Este era el instrumental que utilizaban en aquella época, ¿no? Y también los niños, por ejemplo, en aquella época tampoco no escapaban a los maltratos, ¿no? Entonces se ve todo esto que en el marco conceptual integral de la salud mental, en el Perú existen muchas características muy especiales, jovencitos. Por ejemplo, vemos características económicas, tenemos características muy especiales, por ejemplo, también de aspectos sociales, ¿no? Porque vemos hoy en día, por ejemplo, tenemos muchos problemas con respecto cuando hablamos de economías, vemos que si tú tienes una economía deficiente, lógicamente no hay una buena alimentación, no hay muchas veces un ambiente saludable donde puedas habitar, y lógicamente eso conlleva muchos problemas, ¿no? Emocionales, psicoemocionales, ¿no? Si tú vives en un ambiente donde las personas se pelean, hacen ruido y todas esas situaciones, lógicamente que también eso conllevan a problemas. Bien sociales también, de relaciones que tenemos nosotros con las demás personas, culturales, ¿no? Actúan, por ejemplo, en contra del desarrollo integral de las personas. La salud mental se ve muy afectada y esto va a influir sobre todo sobre la parte cotidiana de nuestras vidas, la capacidad de ajuste y de afronte a las crisis, ¿no? Que podamos vivir, al acceso a los servicios de salud, la calidad y eficiencia de estos mismos servicios. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Y con esta pandemia, con el confinamiento que estamos viviendo, este enemigo silencioso que es la depresión y la ansiedad, se están viendo. Ustedes ya van a ver, Dios no quiera, bueno, que no sean muchos, pero sí se está presentando este problema. El principal reto de la salud mental enfrenta como obstáculo primeramente es la pobreza, ¿ya? Y en el Perú tenemos pobreza, ¿no? Entonces esto conlleva a que al tener este estado, aunque hoy día el gobierno peruano se está preocupando de que a través del SIS, ¿no? Del Sistema Integral de Salud, llegue la salud a todos los peruanos, ¿no? Y que las personas con menos recursos tengan o logren tener una atención de salud de acuerdo a sus problemas, ¿bien? Entonces, también tenemos otros problemas como es la exclusión social, ¿no? La anomia, ¿ya? Aquí en el Perú, por ejemplo, dice que más o menos el 21.7%
existe pobreza extrema en el país. ¿Se dan cuenta, chicos? En un país tan rico, donde los recursos no están igualados para todos, ¿no? Entonces, la exclusión social aparece en las diferencias entre grupos sociales, ¿ya? Entre sexos, etnias y generaciones, así como entre lo rural y lo urbano. Hay esa diferencia, ¿no? Configurando el espectro de la inequidad que amenaza también el panorama nacional en materia de salud mental, ¿ya? La anomia también, ¿no? Anomia, sin nombre. Esto surgió a raíz del terrorismo, ¿no? Este es un segundo fenómeno que queremos resaltar, que es producido en la población peruana que ha sido afectada por el terrorismo en los años 80. Aquí en Perú, y está en la historia de nuestro país, fue una etapa muy triste que vivimos, en la cual había mucha inseguridad, y en las zonas andinas de nuestro querido país, estos elementos hacían mucho daño. Llegaban y mataban a las familias delante de los niños, y esas criaturas muchas veces pues no se sabía ni cómo se llamaban ni cómo se apellidaban. Había ese problema. Entonces, ellos fueron las criaturas, las personas que, bueno, el gobierno peruano tuvo que darles educación, alimentarlos, todo, porque ellos quedaron sin padres, ellos quedaron huérfanos. Fue una etapa muy triste de nuestra historia y que causó mucho daño al país. Ya ese es un segundo problema, ¿no? Bien, ahí vemos también que la exclusión social, lo que vemos son desigualdades, ¿no? En recursos, necesidades de salud entre las mujeres y hombres. Hay desigualdad, aunque dicen que no, pero siempre la hay. Aparecen las diferencias, por ejemplo, entre grupos sociales, sexos, etnias y generaciones, ¿no? Ahí está. Entonces, todo esto es un problema, ¿no? Realmente que en el caso de la exclusión social afecta el derecho del trabajo a las personas, ¿no? Ya. Ahí está. Entonces, todo esto ha causado muchos problemas a través de nuestra historia, ¿no? Y bueno, han ido variando también los códigos de normas, los valores éticos que han ido surgiendo, ¿no? Y bueno, esta anomia lesiona las posibilidades de desarrollo del ser humano y de las instituciones y organizaciones comunitarias, ¿ya? Las personas se encuentran desprovistas de normas y valores que puedan darle sentido a sus actos y orientación a las realizaciones de su vida. Entonces, esto podría explicar, por ejemplo, problemas como el pandillaje, ¿no? Que hoy día se está viendo mucho. Adolescentes que forman grupos de pandillas y que atacan a la propiedad privada, ¿no? Atacan a las personas, no les respetan sus derechos, les roban, los hieren, los matan. Es triste. Las barras bravas en Lima se ve mucho de esto cuando hay juegos, ¿no? Ese micrófono, el aumento de la criminalidad que la estamos viendo, ¿no? Y las muertes violentas por homicidio y también por suicidio o accidentes de tránsito, ¿no? Todo esto ha ido lesionando, ¿no? Y también como telón de fondo a la violencia intrafamiliar, que se ve mucho hoy en día, el abandono infantil y, lógicamente, por ende, la deserción escolar, ¿no? Cuando el alumno abandona los estudios, ¿ya? La indiferencia del Estado y la sociedad frente al dolor y la miseria moral también es otro problema, ¿no? Bueno, muchos vemos también que están expresadas por la corrupción, ¿no? La descomposición de la organización social, y todo eso, lógicamente, pobreza, más exclusión social, más anomia, se ve que afectan los derechos de la persona humana, definitivamente, ¿no? O sea, ustedes lo que están viendo en este marco conceptual integral de la salud mental, estamos viendo el origen de esta, ¿no? Bien, pero vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la salud mental? Todos sabemos cuando la OMS nos dice,
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Todos lo sabemos, ese concepto que nos dice la OMS, ¿no? Pero, ¿qué es la salud mental? ¿No? Aquí, cuando hablamos de la salud mental, vamos hablando de un estado de bienestar, ¿ya? Del individuo, o sea, la persona, ¿no? Que esa persona es consciente de sus propias capacidades, ¿no? Que está consciente, lúcida, ¿no? Y que puede afrontar todas las tensiones normales de la vida. Cuando tú estás sana, tú sabes enfrentar los problemas, los resuelves, tienes la capacidad de resolverlos. Tú, si te sientes estresada, tienes tics para poder combatir ese estrés. Entonces te ayuda, ¿no? Entonces tu salud mental está bien. Tú puedes trabajar en forma productiva y fructífera, porque puedes realizar tu trabajo adecuadamente. Tú eres capaz de hacer una contribución a tu comunidad, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que tú estás bien de tu salud mental, ¿ves? O sea, es aquel estado de bienestar en la cual el individuo es consciente de sus capacidades, de afrontar sus tensiones, de trabajar productivamente y de contribuir a tu comunidad. ¿Se dan cuenta? Esa es la salud mental. Ahora, generalmente los servicios de salud mental adolecen de una grave escasez de recursos humanos y económicos, ¿ya? Por ejemplo, recursos de atención sanitaria muchas veces se destinan a la atención y tratamiento especializado de los enfermos mentales. Pero aquí tenemos, por ejemplo, en el Perú, un programa, ¿no? Integrado de salud mental que ayuda a este tipo de pacientes, ¿no? A través de ¿qué? De la promoción de la salud mental y, bueno, sobre todo teniendo pendiente, ¿no? De que es muy importante la prevención y la promoción de la salud, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de salud física, también hablamos también de la salud mental, ¿ya? Bien. Ahora, la promoción de la salud mental, ¿no? Esta se da, por ejemplo, a través del desarrollo de los recursos y las capacidades de la persona, la mejora de la situación socioeconómica, eso ayudaría muchísimo, ¿verdad? A promover la salud mental durante todo el ciclo vital es garantizar a los niños un comienzo saludable en su vida y evitar trastornos mentales en la edad adulta y la vejez. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Ven? Bueno, en eso hay que trabajar bastante, en promover la salud mental, o sea, la buena salud mental. ¿No? La salud como un derecho, ¿no? Todos lo conocemos, es el disfrute del mayor grado posible de salud, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin discriminación, ¿ya? Y la promoción de la salud busca desarrollar habilidades personales, generar los mecanismos administrativos, ¿ya? O sea, administrativos y organismos del Estado en cuanto a lo que es la salud, ¿no? Y que estos faciliten a las personas y grupos a tener mayor control sobre su salud y mejorarla, ¿no? Entonces, lo que buscan estos mecanismos es mejorar la salud, ¿ya? Y identificar, lograr aspiraciones, satisfacer necesidades y poder cambiar o hacer frente a su entorno. Bien. Ahí está la historia, lo que estábamos conversando. Pero aquí ya hablamos acerca de Emilio Balizán, considerado el padre de la psiquiatría en nuestro Perú, ¿ya? Y aquí los antecedentes como un pequeño resumen que tiene una protohistoria de los médicos precolombinos en las loquerías de Santa Ana y San Andrés, los inicios de Casimiro Ulloa. En el siglo XX se instauró la psiquiatría propiamente dicha por Emilio Balizán, eso fue a inicios del siglo XX, ¿ya? El asilo Colonia de Magdalena, llamado después Hospital Víctor Larco Herrera. Víctor Larco Herrera se llamó así porque en homenaje a su principal benefactor,
como yo les decía, en Lima antigua, Lima, principalmente Lima, eran muchas haciendas. Lima en un inicio eran haciendas, todo eran áreas de cultivo. Y estos hacendados tenían muchos terrenos, ¿no? Cuando ya Lima fue creciendo, o sea, ellos fueron, este señor, por ejemplo, Víctor Larco Herrera, fue uno de los benefactores. Y por eso, en honor a él donó terrenos, varias hectáreas de terreno, ¿no? Y ahí se fundó el primer hospital de salud mental en nuestro país, ese que está en Magdalena, en el distrito de Magdalena, en Lima. Es un hospital muy, muy bonito, muy antiguo, pero en honor a él no era médico, él fue un benefactor, ¿no? Entonces después, quien sucede Valdizán, Hermilio Valdizán, el fundador de la psiquiatría en nuestro país, muere y es Baltasar Caravedo Prado el que lo sigue, ¿no? Debe recalcarse que la importancia del Hospital Víctor Larco Herrera en la formación de todos los psiquiatras y del personal especializado en la asistencia a cada de los enfermos mentales. Y bueno, para quienes deseaban ser psiquiatras también en la década de los 50 existían dos opciones: el hospital psiquiátrico, con el magisterio del profesor Honorio Delgado, y el Hospital General El Obrero, o sea, primer hospital de la Seguridad Social en el Perú, que se encuentra en la avenida Grau en Lima. Ahora se llama el Hospital Guillermo, no, se llama Guillermo Almenara Irigoyen, ¿no? Ahora se llama así, ¿no? Ahí están, miren las instalaciones. Y ese es el hospital Casimiro Ulloas, ¿ve? El de acá, el de acá. Ahí está, miren qué bonito, ¿no? De esa época. Ese está en Magdalena. Y bueno, aquí están los nombres egregios, los hombres egregios de la medicina en el Perú. Ahí está, por ejemplo, Cayetano Heredia, que fue uno de los pioneros de la medicina en el Perú, la medicina peruana. Casimiro Ulloa, otro de los hombres egregios de nuestra historia. Hermilio Valdizán, un médico en psiquiatra. Él fue el fundador de la psiquiatría en el Perú. Y Honorio Delgado, otro de los que sucedieron a estos hombres, ¿no? Y bueno, y hasta ahora, como ustedes ven, las nuevas generaciones de profesionales que continúan con el trabajo. Aquí, por ejemplo, la creación del asilo de Magdalena en el año 1918, llamado Hospital Víctor Larco Herrera, que está en Magdalena, el distrito de Magdalena, fue por mucho tiempo el único hospital mental a nivel nacional, ¿ya? Entonces, después el Centro para Enfermos Mentales, el asesor, fue en el año 1961, se fundó el segundo hospital psiquiátrico, ahí está, con el nombre del Hospital Hermilio Valdizán, ¿ya? Bien. No se puso en funcionamiento en la década del 40, pero después ya fue, ¿no? Después denominado Hospital Hermilio Valdizán. Bien, aquí también tenemos otra historia muy interesante con respecto al Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. A ver, ¿a qué viene ese nombre? Hideyo Noguchi era un japonés, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué se trata ese señor Hideyo, qué hizo el señor Hideyo Noguchi, ¿no? Esto ocurrió en el año 1979, aquí, o sea, en el siglo pasado, en el siglo XX, se suscribió un convenio de cooperación entre los gobiernos de Perú y Japón, ¿ya? Aquí se establecían los principios generales para el desarrollo de un centro de salud mental comunitario, entonces llamado San Juan Bosco en aquella época. Estábamos hablando del 1979, pleno siglo XX. Posteriormente, el 1 de julio de 1981, ¿ya? Se solicitó el cambio de centro de salud mental por el Instituto Nacional de Salud Mental. Y ahí se llamó Honorio Delgado Hideyo Noguchi. La inauguración se efectuó el 11 de junio de 1982, ¿ya? Debido al sismo ocurrido en agosto en esta ciudad de Ica por encargo especial del Ministerio de Salud del Instituto, desarrolló un estudio epidemiológico de salud integral en la ciudad de Ica por replicación del desastre natural. Pero mire, escuchen, Hideyo Noguchi era un médico japonés, ¿ya? Que estudió una enfermedad de transmisión sexual que producía problemas de salud mental.
¿ya? Por eso, aquí Honorio Delgado, médico peruano, e Hideo Noguchi, en este convenio de Perú y Japón, por eso es que el hospital lleve su nombre, ¿no? ¿Ya? Entonces, en aquella época, pues, se le puso ese nombre por estos dos grandes personajes, ¿no? Que hicieron mucho. Bien, entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver, este señor, el médico japonés, ¿ya? Había hecho estudios sobre la sífilis, ¿ya? Ustedes saben que la sífilis es una ETS, enfermedad de transmisión sexual, que es producida por una espiroqueta, ¿no? Cuando esta espiroqueta llega al cerebro, desencadenan enfermedades de tipo mental, lógicamente. Entonces él hizo sus estudios y por eso es que él, aquí en este convenio con el Estado peruano, siendo presidente el señor Belaúnde Terry, entonces en aquella época el primer ministro de ese gobierno, el gobierno peruano era el señor García, no quito esa historia, esa parte no recuerdo el nombre. Bueno, por parte de Japón era el doctor Senko Suzuki, ¿ya? Eijeiro, y el embajador de aquella época, el señor Eijeiro Noda, y el ministro de Salud aquí en Perú era el doctor Juan Franco Ponce, ¿ya? Entonces, aquí fue apadrinado por el presidente Fernando Belaúnde Terry en aquella época y amadrinado por la viuda del doctor Honorio Delgado, la señora Helen Re de Delgado, era la esposa del doctor Delgado, ¿no? Entonces, ese Instituto de Salud Mental tiene como misión lograr el liderazgo nacional en el desarrollo de investigación científica, ¿ven? Entonces, lógicamente, esta asistencia altamente especializada y protocolizada de los pacientes que ingresan a este tipo de hospital, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, Casimiro Ulloa, que fue discípulo de Cayetano Heredia. Ahí vemos que en el siglo XIX no había buena atención, digamos, a este tipo de pacientes porque no se les daba la debida importancia. Los enfermos mentales eran recluidos en loquerías. En 1857 se contrató Ulloa para que se haga cargo de las loquerías. Bien, y así por el estilo se creó un local denominado Hospicio de la Misericordia. Y bueno, después Ulloa en plenitud de sus facultades y su producción. Él falleció de modo imprevisto, debe haber sido un infarto a los 62 años en Arequipa, ¿no? Un 4 de agosto de 1891. Aquí Honorio Delgado hizo una notable carrera de docente al inicio en la Universidad Mayor de San Marcos. Ustedes saben que fue la primera universidad de América Latina. La Universidad de San Marcos es la universidad más antigua y es la primera y se fundó acá en Perú. Entonces, en el 62, debido a la politización de la Facultad de Medicina, el doctor Honorio Delgado renunció junto al doctor Alberto Hurtado y la mayoría de catedráticos, constituyendo una Unión Médica Cayetano Heredia, que fundó la Universidad Cayetano Heredia, de la que fue su primer rector por elección desde el año 1962 al 66, miren, todas esas partes de la historia, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes han visto, por ejemplo, aquí, esta parte de la historia es muy importante recordarla, y yo les he dejado toda la información ahí en la plataforma, ¿ya? Entonces, bueno, así como en el Perú nacían los pioneros de aquella época, y el doctor Herminio Balizán, que es considerado el padre de la medicina, psiquiatría o en salud mental, dejaron grandes enseñanzas y muy buenas reestructuraciones para ir mejorando poco a poco y que se ha ido avanzando con respecto a lo que es la atención de los pacientes que tienen este tipo de problemas, ¿no? De enfermedades mentales. Bien, hoy en día
ya se tiene otro tipo de conceptos con respecto a la atención y el cuidado de este tipo de pacientes. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestro semestre, cómo han ido cambiando los tratamientos, los cuidados de enfermería, del técnico de enfermería y todo lo que debemos conocer con respecto al cuidado de este tipo de pacientes que son muy, muy especiales y que ustedes ya, según sus capacidades y su deseo, su vocación que tengan de repente de capacitarse en este campo, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Cuando ocurrió el terremoto en el 2007 aquí en Ica, que fue el epicentro en la ciudad de Pisco, el Ministerio de Salud desarrolló un estudio epidemiológico de salud integral en la ciudad de Ica, replicación por los desastres naturales. ¿Qué ocurrió, chicos, por esto? En aquel momento, cuando fue el terremoto en Pisco, muchos niños quedaron huérfanos, incluso vieron caer paredes que mataban a otras personas, o sea, el peso de las paredes, vieron morir a sus seres queridos, y muchos de estos niños quedaron mudos por el shock postraumático, se llama eso, ¿no? Entonces, el gobierno peruano envió acá a Pisco a profesionales, psicólogos, psiquiatras, lo que le estoy diciendo, ¿no? Que vinieron a ayudar muchísimo en esas campañas para ayudar a estas criaturas que quedaron traumadas por ese suceso. Entonces, estos estudios nos proporcionan datos actualizados sobre la prevalencia de trastornos, por ejemplo, que todavía, bueno, la depresión, ¿no? Es uno de ellos, el suicidio, la ansiedad, ¿no? Adicciones, discapacidades en salud mental, violencia en las diferentes expresiones. Entonces, todo eso, del mismo modo, la información que se está obteniendo está relacionada al uso de los servicios, y bueno, se ha hecho muchos estudios, ¿no? En la pobreza, en el aspecto laboral, la calidad de vida, factores de riesgo y factores protectores que es de gran utilidad para las autoridades, así como para la comunidad científica académica. Entonces, todo esto ha venido ayudando, felizmente, esa ayuda de estos profesionales de la salud mental, psicólogos, ayudaron a estas criaturas, al menos a tratar de recuperarse y de poder enfrentar sus miedos, sus temores, que fue tan terrible en aquel momento. Bueno, ahora ya han pasado pues 14 años de ese evento, ¿no? Y bueno, ahora ya serán jovencitos, aquellos que quedaron en aquel momento huérfanos, ¿no? Por efectos de, como consecuencia de este terrible sismo que ocurrió, ¿no? Bien, entonces ustedes se van a dar cuenta de la importancia de la salud mental, de mantener una buena salud mental en nosotros, en la población, en nuestra comunidad, porque si no tenemos salud mental, hemos perdido todo. Entonces, se tiene que trabajar muchísimo en ese aspecto. Ahora, ustedes como futuros profesionales de la salud, técnicos de enfermería, tienen un gran, ¿cómo les digo? En el futuro, un gran trabajo que emprender para tratar de resolver los problemas que se puedan presentar y se están presentando en nuestro país con respecto a lo que es la salud mental. Yo les recomiendo a ustedes que ingresen a la biblioteca virtual. Hay libros muy bonitos para que ustedes puedan, cuando yo les vaya dejando tareas acerca de, con los links de la biblioteca virtual, para que ustedes puedan ingresar allí. Hay unos libros muy bonitos de salud mental. Los recomiendo mucho para que ustedes los lean. Hay casos, cómo los van solucionando, cómo los tratan. Bien bonito, bien bonito. Yo los recomiendo, aprovechen esa biblioteca, chicos, ¿ya? Ingresen a su biblioteca virtual y lean, porque ahí tienen libros muy buenos
Bien, entonces, ya, a ver un ratito. Gracias por su atención. Bien, entonces, chicos, yo quisiera saber si hay alguna inquietud, alguna, alguna duda, acerca de lo que hemos conversado, ¿no? Señorita, Ramos Vázquez, ¿usted sigue siendo la delegada? Buenas noches, licenciada. Sí, yo sigo siendo la delegada. Ah, ya, señorita, deme su número nuevamente porque parece que como me compré otro telefonito, no sé, no sé, medio raro el asunto, pero no lo tengo ahorita. Dígame, por favor, su número. Ya, 998. Ya. 42. 42. 39. 39. 47. 47. Ya, señorita. Muy bien. 998, 42, 39, 47. Ok. Ya, pongo la señorita. Porque ahora nos han dicho de que con usted nomás nos comuniquemos, es decir, el profesor solamente se va a comunicar a través del delegado. O sea, yo le dejo los mensajes y usted se los dice a sus colegas, ¿no? A sus amigos, ¿ya? Entonces, así quedamos, ¿ya? Yo estoy dejando una tareita en la plataforma para la cual ustedes pueden resolverla hasta el día sábado 21 a las 23 horas con 59 minutos, ¿ya? Después de esa fecha ya no voy a abrir tarea ni nada, porque yo quiero que sean comprometidos y muy responsables con respecto a cómo vamos a llevar nuestro curso, nuestra unidad didáctica, ¿ya? Ahora, si tienen alguna duda, algún problemita, yo quiero que me lo hagan llegar, ¿ya? Esto de la historia de la psiquiatría, es bueno saber, ¿no? Siempre los orígenes de nuestra historia y ver cómo ha ido cambiando toda la situación en nuestro país, ¿no? En cuanto a salud mental. Entonces, esto es parte de lo que debemos conocer nosotros, porque todo esto está en la historia de nuestro país, ¿ya? Entonces, nosotros como ciudadanos peruanos no debemos ignorar esto, ¿no? Esa lucha, ese trabajo que ha habido siempre de los peruanos por mejorar nuestras vidas, en este caso, por mejorar la salud de las personas. Ya esto nunca debemos olvidarlo y debemos estar agradecidos a aquellas personas que dieron mucho por nosotros, porque llevemos hoy en día, en el siglo XXI, mejor vida y sepamos, en el caso de formadores, de profesionales de la salud, mejorar aún esto más. Entonces de eso se trata, jovencito, que las nuevas generaciones que sigan mejorando, porque todo tiene que ir para mejor, así es, ¿no? Tenemos que pensar siempre así, y así va a ser, ¿no? A pesar de todas las vicisitudes que estemos viviendo, tratemos siempre de salir adelante, de seguir trabajando, estudiando por mejorar nuestras vidas. Y bueno, hoy en estos momentos de confinamiento, tenemos TICs para ayudarnos a mejorar nuestra vida y mejorar nuestra salud mental, ¿ya? Entonces yo les recomiendo entre ellos que busquen un buen libro o vean una bonita película el fin de semana o se regalen un baile, que bailen bonito, estén alegres, estén contentos, estén felices. Eso es muy saludable. Salgan a caminar, a correr, a hacer ejercicio, coman saludable, ¿ya? Duerman sus horas y eso los va a ayudar a mantener su salud mental. Ok, ¿ya chicos? Bien, yo les agradezco mucho su atención y nos estamos conversando la próxima semana. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chicos. Bye, bye. Buenas noches, mi. Uy, Diana Castro. Dianita, ¿dónde estás? Diana Castro. Buenas ¿Ya te noches, matriculaste? ¿Ya te matriculaste?
Sí. Hay un problema con eso, solo me falta pagar la matrícula, por eso no puedo entrar aún a la plataforma. Ah, caramba. Sí, ¿qué pasa? Que me retrasé con Va. las 3 mensualidades que estaba atrasada. ¿Sí? Y ya Ya. las cancelé y ahora solo me falta pagar la